Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Eran como las 3 de la tarde cuando el Cristo expiró. Le sucedió un gran terremoto que abrió muchas tumbas, una resurrección masiva y la ruptura del grueso velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, en clara señal de que fue Dios quien lo rasgó. El símbolo no podía estar más claro, ya nada separaba al hombre de Dios, sino que por la obra de Cristo en la cruz, el creyente tenía acceso directo al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero el cuerpo de Jesús seguía colgado en aquella cruz y el cielo empezaba a oscurecerse. La ley judía era muy clara al respecto. Deuteronomio 21:22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, como una cruz por ejemplo, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Esta ley tenía el propósito de evitar que el cadáver pasara la noche colgado y que al irse la gente a sus casas, los buitres descendieran y lo despedazaran, o los perros lo mordieran desde los pies y lo arrastraran al suelo para devorarlo. Pero Jesús no había sido crucificado bajo la ley judía, sino bajo el orden de los romanos, y los romanos eran inmisericordes. Si ningún familiar o amigo del condenado reclamaba el cuerpo y se ocupaba de enterrarlo, los romanos lo hubieran dejado colgado ahí como vil carroña. No olvidemos que Jesús había sido crucificado en la más profunda deshonra. Con los impíos se dispuso su sepultura, decía la profecía, y no tenía familiares que vivieran en Jerusalén para que reclamaran su cuerpo. Además que muy pocos se hubieran atrevido a hacerlo, sabiendo que el Sanedrín, esto es, los hombres más importantes y poderosos de Jerusalén, detestaban a Jesús, y cualquiera que se contara como amigo de Jesús sufriría graves consecuencias. Consideremos que los mismos discípulos se mantuvieron escondidos. Es que no hay noticia en los evangelios de que alguno de los 11 dijera o hiciera nada, pues una vez vieron a su líder crucificado, no se supo más de ellos. Solo las mujeres habían sido testigos oculares de su último aliento. Pero apareció como enviado del cielo un valiente entre los seguidores de Jesús, uno que, aún teniendo mucho que perder, no se amilanó y plantó cara ante Pilato, y aún sabiendo que al hacerlo cargaría sobre sí el odio del comité de los ancianos, pues tarde o temprano se enterarían del hecho, intercedió ante el procurador romano para que lo dejaran llevarse el cadáver y enterrarlo dignamente. Versículo 57. Cuando llegó la noche, esto es, como a las 6, o sea, 3 horas después de que Cristo ya había expirado, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. De acuerdo a los otros evangelios, vemos que José de Arimatea era parte del concilio de ancianos, un hombre que, igual que el maestro Nicodemo, había creído en Jesús, pero siendo minoría en el consejo, pues el Sanedrín estaba conformado por 72 ancianos, no habría podido hacer nada para oponerse al convenio de matar a Jesús. Bien, aquí estaba José de Arimatea, y la noche llegaba, y ya no había tiempo para llevar el cuerpo de Jesús a otra localidad, pero muy cerca al monte Calvario había un huerto adyacente a un monte, y en este monte se había labrado recientemente un lugar para sepulcro. El lugar era primoroso, y el sepulcro nunca había sido usado. Era la tumba que el mismo José de Arimatea había hecho cavar para su digna familia. Versículo 58. José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
El Evangelio de Juan nos da más detalles al respecto. Juan 19:39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. La historia del encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo se encuentra en Juan 3, pero permítanme recordarles que es a este Nicodemo al que Jesús le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. Bien, es este mismo Nicodemo el que, habiéndose enterado del valor de José de Arimatea, vino también trayendo consigo un bálsamo mortuorio de un valor desorbitante. Ser ungido con 100 libras de mirra y aloes era un lujo que muy pocos podían darse, pero Jesús, el que había sido cruelmente asesinado en la máxima deshonra, fue honrado en su muerte como uno de los más notables de Israel, para que se cumpliese la profecía en Isaías 53:9, que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces José de Arimatea selló la tumba al hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. No contentos con esto, pocas horas después, los mismos enemigos de Jesús decidieron solicitar al gobernador romano que repostara soldados frente a la tumba, pues sabían que Jesús había profetizado su resurrección y no querían arriesgar que los discípulos se llevaran el cadáver y dijeran que había resucitado. Pero continuemos, versículo 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mientras los 11 discípulos se ocultaron por temor de los enemigos de Cristo, las mujeres, aun siendo más vulnerables que ellos, no se apartaban de su gran maestro. ¿Qué te dice esto? Pero ya habrá tiempo de hablar de los timoratos discípulos. Hoy quiero que nos enfoquemos en este José de Arimatea, que ya era un seguidor de Cristo desde hace buen tiempo, pero que aún siendo uno de los notables en Israel, no había sido mencionado ni una sola vez en ninguno de los evangelios hasta antes de este evento. Amado hermano, sin importar los recursos, dones o talentos que tengamos, muchas veces nos toca estar como José de Arimatea y ser un anónimo más en medio de la congregación. Pero que eso no te desanime, pues llegado el momento por Dios establecido, aquellos recursos, dones o talentos serán requeridos por Dios para su gloria. Y, así como José de Arimatea, nuestro nombre quedará escrito en la historia del perenne evangelio para permanecer sellado por toda la eternidad. Nuestra responsabilidad hasta eso es prepararnos y mantenernos listos, siervos listos para servir. ¿Y tú? ¿Estás listo para tu Señor? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.